21 minutos. El consumo de alcohol entre adolescentes de los 10 a los 19 años ha crecido de forma desproporcionada, alarmante. Por ello ya le están poniendo ojo pues los pediatras de México. La Sociedad de Pediatría del ISSSTE, que dirige la doctora Vianey Escobar Rojas, ha lanzado una iniciativa, están trabajando en una iniciativa que se llama No Está Chido. Y pues suena chido. Suena chido. Y tenemos en la línea, tenemos vía Zoom a la doctora Vianey para que nos hable de este tema. Doctora, buenos días. Te saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza desde el noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo. ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio. Doctora, háblanos de esta iniciativa, ¿no? Está chido. Claro que sí. Bueno, antes que nada, esta iniciativa es por parte del Consejo de la Comunicación y la Fundación Río Arronte, la Sociedad de Pediatría del ISSSTE, junto con otras sociedades pediátricas, universidades, asociaciones civiles, etcétera. Estamos colaborando con esta campaña. Y sí, efectivamente, a raíz de los datos tan alarmantes en cuanto al consumo del alcohol y el tabaco en niños en edades cada vez menores, incluso a partir de los 10 años que se han reportado en México y a nivel mundial, se inicia esta campaña que ya se encuentra en su sexto año, en su sexta etapa y está planeada para 10 años. Y básicamente, pues el objetivo es ¿no? Evitar el consumo de alcohol y de tabaco en niños y adolescentes. Y bueno, a través de estos años, esta campaña por diversos medios de comunicación, página web, redes sociales, etcétera, ha estimulado esta iniciativa de que cero consumo de alcohol, cero consumo de tabaco en niños y adolescentes mediante 4 pilares importantes, que son obviamente el conocimiento del problema. 2, motivando la realización de actividades culturales y recreativas. 3, motivando el ejercicio y el deporte. Y 4, un aspecto bien fundamental, motivando la comunicación familiar. Doctora Vianey, ¿cuáles son las cifras que se tienen en este sentido referente al consumo de tanto el tabaco como el alcohol en nuestros niños? Porque son prácticamente niños, adolescentes, adultos jóvenes, qué sé yo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias de esto? Sí, correcto. En cuanto a edades, está establecido que en promedio el consumo de alcohol se inicia entre los 13 y 14 años, ya un consumo ya como tal evidente, ¿no? Que causa alteraciones en la salud, porque se ha visto que niños de 10 años ya han consumido por lo menos una vez en su vida algún producto con alcohol. Y en el caso del tabaco, pues también el promedio es entre los 12 y los 13 años. Los efectos de la salud pues son bien importantes y realmente sí se ha hablado mucho sobre esto, no, incluso antes del inicio de esta campaña. En el caso del alcohol, por ejemplo, que es más consumido en la adolescencia, pues tiene efectos en la salud a corto, mediano y largo plazo. Un efecto muy importante son las alteraciones agudas que condicionan, por ejemplo, como sabemos, desinhibición, el hecho de que los adolescentes puedan realizar, por ejemplo, prácticas sexuales sin protección, lo que puede conllevar a el contagio de infecciones de transmisión sexual o a un embarazo no deseado, obviamente. Prácticas de riesgo, ¿no? Accidentes automovilísticos que están a la orden del día y como primer causa del consumo del alcohol. Y bueno, a mediano y largo plazo sabemos que el cerebro no termina de desarrollarse sino hasta los 21 años. El consumo de alcohol y sobre todo en cantidades elevadas va condicionado a alteraciones cognitivas en el cerebro, alteraciones del desarrollo, falta de atención, falta de memoria, que se le olviden las cosas al chico, alteraciones de la personalidad, agresividad, etcétera. Y bueno, del tabaco, pues por supuesto, también alteraciones importantes, tan solo decir que la gente que consume tabaco ya en cantidades pues importantes tiene en promedio menos 10 años de vida comparado con una persona que no consume alcohol. Alteraciones a mediano y largo plazo en diversos órganos como cerebro, corazón, riñón, elevaciones de la presión, etcétera, y por supuesto el desarrollo de cáncer en diversos órganos, principalmente a nivel respiratorio. Doctora, ¿y cuál es el contexto de los chicos que se ha detectado que pues a tan temprana edad están recurriendo al consumo de estas sustancias? Sí, esto es bien importante y justamente en esto está basado la campaña. Eh,
Hay, hay diversos factores, ¿no? Diversos puntos que se han detectado como pivote. Uno de estos, obviamente, son alteraciones en la dinámica y el núcleo familiar, y por eso se persigue con mucha puntualidad la comunicación familiar. Se ha visto que familias en donde existe desorganización, alteraciones, problemas de violencia, por ejemplo, o simplemente falta de comunicación, es una gran influencia para que los chicos busquen el consumo de estas sustancias, que dicho sea de paso, también condicionan 13 veces más las posibilidades de consumo de otras sustancias, otras drogas, ¿no? Otro factor bien importante es la presión social, que nosotros, bueno, sabemos que es falso, pero sin embargo, la presión social para los niños y adolescentes con el fin de sentirse integrados en una sociedad o de pertenecer a ciertos grupos, pues acceden, ¿no?, al consumo de estas sustancias. Y otra, obviamente, pues el no tener información de lo que es el problema como tal y no tener información de las opciones, que es lo que se ofrece en las páginas y en las redes sociales de esta campaña. Muchísimas opciones de actividades socioculturales, recreativas, deportivas y, por supuesto, en familia, que condicionan que los niños, los adolescentes, en lugar de buscar el consumo del alcohol y de tabaco, pues hagan lo que realmente sí está chido realizar a su edad, ¿no? Ahora, Em, doctora, otra cosa que no está chido tampoco es el vapeo, y también me parece que sí. nuestros niños también están recurriendo a esto, ¿no? Correcto, esto es una condición que se puso de moda a partir del 2003 y que mucha gente tendría la idea de que el vapear no es nocivo para la salud. Sin embargo, realmente ya muchos estudios han demostrado que las sustancias que contienen los líquidos que se utilizan en los vapeadores, por supuesto, que condicionan alteraciones, a lo mejor no las 7.000 sustancias nocivas del cigarro, pero sí más de 2.000. Entonces, realmente no hay gran diferencia en cuanto a esto. Las sustancias como nicotina, que son de las más, pues que Agresivas. condicionan a la adicción como tal, pero existen otras más, ¿no? Muchísimas: benceno, alquitrán, aldehído, etcétera, e incluso en los colorantes o en los aromatizantes o saborizantes del líquido que se adicionan en los dispositivos para vapear, pues obviamente también son nocivos, y muchos de estos con alta carga para desarrollar cáncer. Doctora, ¿qué tenemos que hacer para crear un conjunto de esfuerzos que verdaderamente brinde resultados? Porque pues las dependencias de seguridad social como el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, pues tienen una gran problemática por la falta de recursos para las atenciones básicas. Pero aquí necesitamos esfuerzos ya de los 3 niveles de gobierno en todo el país para atacar este problema, porque nos está creciendo de una forma desproporcionada y no tenemos las herramientas suficientes, mientras que el problema es enorme. ¿Qué debemos hacer? Sí, justamente por eso la campaña está dirigida más que nada a la prevención. Y la prevención inicia con el conocimiento del problema. Te hablaba yo de los 4 pilares anteriores, y una pues es que como sociedad conozcamos cuál es el problema que existe hoy en día en este sentido del consumo alcohol, tabaco en niños y adolescentes, y las opciones que tienen estos chicos, cómo orientarlos. Pues nosotros estamos invitando a entrar a la página web de Nuestra Chido, www.nuestrachido.org. Ahí van a encontrar muchas opciones que están dirigidas tanto a los chicos como a los papás. Hoy día existe un chatbot en esta página web, y se ha registrado que a lo largo de estos años ya se tienen más de 12.000 conversaciones en donde se orienta por profesionales, obviamente, tanto a los chicos como a los padres. A quienes ya tienen el problema se dirigen a asociaciones civiles, asociaciones de psicología, asociaciones de salud, en donde los orientan y los ayudan a resolver su problema, y en otros casos, pues obviamente a prevenir. Las encuestas que se han realizado después de analizar cada año mediante la compañía ITSAM, se ha visto que el porcentaje de comunicación entre chicos y papás para hablar sobre el tema ha incrementado de un 60 a un 80%, y que la percepción o el deseo de consumir estas sustancias, incluso por curiosidad o, como le decía anteriormente, por la necesidad de ser aceptados, ha disminuido también en forma importante. Entonces,
Lo que buscamos es primero prevenir, ¿no? Antes de que suceda el problema. Como sociedad, nosotros todos tenemos la obligación perdón, de cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y por eso es tan importante estos espacios que ustedes nos hacen favor de abrir para la difusión de esta campaña y del problema, y que sea conocido pues en todo nuestro país, y que todos juntos como sociedad empecemos a hacer algo antes de que llegue a las instancias de los hospitales, en donde, como bien dices, muchas veces hay escasez de recursos, ¿no? Pero teniendo el conocimiento de lo que es el problema, cuáles son las consecuencias del consumo de estas sustancias en los chicos, y de que los papás juegan un papel fundamental como ejemplo para los niños y adolescentes, pues también nos va a ayudar a prevenir este problema. Bien, ¿y Muy se bien. tiene identificada alguna zona del país con una mayor incidencia referente a esta problemática? Y específicamente para Coahuila, ¿qué nos compartes en este tema? Sí, se han hecho estudios donde se ha determinado cuáles son las ciudades en donde existe el mayor problema. La verdad es que el problema está muy disperso en todo el país. Algunas ciudades, no países, perdón, no estados como tal, algunas ciudades en donde se ha detectado mayor problema son, por ejemplo, Ciudad de México, en el Estado de México, en Ecatepec, en el municipio de Ecatepec. En el norte, en Monterrey, por ejemplo, hacia el centro, nuevamente en Pachuca, hacia el sur en Mérida. Son unas de las ciudades donde se ha detectado mayormente el problema, pero en realidad es bastante homogéneo, ¿eh? Y no tiene tampoco gran diferencia en cuanto a estatus socioeconómico el problema. Pues los padres de familia tenemos una gran responsabilidad porque hay un monstruo de 1000 cabezas que se llama el fentanilo y que es gravísimo y que está cada vez más al alcance de nuestra juventud, y sobre todo lo más grave, nuestra niñez y nuestras adolescentes ¿El futuro? están muy cerca de este gran problema. Entonces pues tenemos que ponernos a trabajar y asumir nuestra responsabilidad en cada uno de los hogares, porque es un problema muy complejo y debemos de atacarlo, pero ya. Y de eso debemos de tener conciencia en cada uno de nuestros hogares. Doctora, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, y sí, vamos a ponerle mucha más atención a esta campaña y hay que difundirla mucho más para seguir haciendo conciencia. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buen día. Buenos días, doctora. Gracias.